Pues buenos días a todos. Hacía ya bastante tiempo que no subía por esta escalera, pero para mí es un privilegio y un gozo de nuevo compartir con todos vosotros algo que el Señor ha puesto en mi corazón hace varios días, y todo empezó con una frase que yo leí en un libro que me cautivó y que me hizo pensar, y dije, ¡qué mensajón! Y la frase la compartí un día, aunque se quedó ahí al aire, pero me parece que le he sacado la sustancia. La compartí con los hermanos y con los chicos de la comunidad. Y dije, de ahí va a salir un mensaje. Y yo dije, mirad, dice, los barcos no se hunden por el agua que les rodea, el barco se hunde por el agua que le entra. Yo dije, bueno, yo creo que mucha gente esto lo tiene claro, pero a mí me vino como muy novedoso, como una frase que me hizo pensar tanto que dije, es verdad. Me identifiqué y nos identificamos con esta embarcación, que estamos en un mundo que nos rodea de peligros, de tormentas, de mares, pero ahí va el barquito para arriba, para abajo. Mientras no le entre el agua, navega. Pero en el momento que por una circunstancia u otra, que veremos que he señalado unos puntos, le entra el agua dentro, blub, 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 se va para abajo. Y esta es la revelación de nuestra propia vida en el mundo. Quiero ser muy concreto y muy clarito para que todos lo entendamos como yo lo he recibido del Señor. Y les animé a los chicos, a los niños, quedaros que mañana vamos a hacer un crucero. ¿Y cómo? Gratis. Entonces, con esta frase yo entendí mucho, y entonces estuve pensando, Señor, ¿cómo puedo ilustrar esto para que lo entendamos? ¿Cómo es posible que un barco tan pequeñito, tan frágil, pueda estar ante un océano y no ocurre nada hasta que una cantidad de agua le va entrando dentro por alguna circunstancia, entonces se va hundiendo? Y esta es nuestra vida cristiana. Estamos ante un mundo de peligros, de oscuridades, de tentaciones, de mentiras, en un mundo hostil, pero mientras nos mantengamos ahí en una línea de flotación, que se dice la línea de flotación, que os explicaré, que lo miré y digo, no es posible que a partir de la línea de flotación del barco, que es prácticamente la mitad del casco, una mitad está hundida en el agua, la otra mitad está fuera, ¿verdad? ¿Y sabéis cómo se llama la línea de flotación? Pues la parte que está hundida en el agua se llama la zona viva, y la parte que está afuera se llama la zona muerta. Digo, sería al revés, ¿no? La zona muerta, la que está abajo, ahí aguantando todo el peso, todo. No, esta es la zona viva. Es la zona viva. Y yo estuve pensando y dije, es verdad, Señor, nuestra vida está medio arriba, medio abajo, pero tenemos una línea de flotación. Mientras esta línea de flotación no la tocan, o nos hundimos o nos mantenemos a pie. Pero el diablo sabe cómo tocar la zona viva. La zona viva, que es esta zona que nosotros tenemos ahí, que es una zona privada, que son nuestros pensamientos, que son nuestras maquinaciones, los sentimientos, tantas cosas que tenemos ahí, que es una zona que solo el Señor puede entender. Yo digo una frase que dice, esta frase es de Daniel. No, esta frase no es mía, pero es muy, muy célebre. Nosotros tenemos el sótano del alma. Y ahí ni nosotros entendemos lo que ocurre dentro del sótano del alma. Hay alguien que sí lo entiende, que es el Señor.
Entonces yo pensando, ¿cómo puedo ilustrar esto? ¿Cómo puedo yo sacarle el jugo, la enseñanza que yo quiero sacar de aquí, Señor? Y me vino el pasaje de Hechos de los Apóstoles cuando en el capítulo 27 y en el versículo 19 nos habla el apóstol Pablo de la tempestad que tuvieron en el mar, porque una de las cosas que hunde un barco es una tempestad. Yo he escrito varios puntos y uno puede ser que un barco se hunda. Cuando digo barco, tú interprétalo como si fuera tu propia vida, ¿vale? Yo sé que vosotros sois muy inteligentes, que ya sabéis por dónde voy, que tal. Tú acopla cada cosa que yo diga, acóplala a ti. Yo soy este barco que navego. Mientras me mantengo a flote no pasa res. Pero en cuanto dejo que el mundo entre dentro de mí, blub, 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 me voy para abajo. Y esta es la famosa frase que decimos, estoy hundido. No veo ni sol ni nada, ni ninguna claridad. No sé por dónde pegarla, no siento nada. Parece que estoy en el fondo. Pues eso es realmente que poquito a poco ha entrado el agua, las corrientes de este mundo han ido entrando y nos están hundiendo. El barco o la vida de un barco se puede hundir por una corriente que lo puede arrastrar. Puede hundirse, yo creo que tomes tu vida, por demasiada carga, demasiado cargado. No aguanta y como más presión, más para abajo se va. O por una tempestad no pequeña. O por una colisión con otro. Entonces yo he ido analizando cada punto y lo veo reflejado en el capítulo 27, versículo 19. Y si me permitís, lo leo rápidamente para que nos situemos hasta el versículo 26. Y son 26 versículos del capítulo 27, empezando en el 13, en el 13. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que necesitaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, teniendo temor de dar en la sirte. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya muchos días que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, habernos oído no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos con alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra
y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perder. Esta es parte de la historia de un naufragio que le ocurrió a Pablo. Pablo era especialista en todo esto porque tuvo que sufrir muchas calamidades, entre ellos naufragios. La vida cristiana, hermanos, no es una vida de color de rosa, como se dice. Tenemos ante nosotros muchos peligros que nos rodean. Nos pueden rodear toda clase de historias, de peligros, de situaciones, de conflictos, pero sabiendo y permaneciendo siempre dentro de esta nave, cuyo capitán debe ser el Señor. Si el capitán de nuestra nave es Cristo, vamos a llegar a buen puerto. Sabemos que los apóstoles en muchas ocasiones que simplemente tenían que cruzar el mar de Galilea, que no era tanto y tanto, pero ahí se montaban unas corrientes de aire que la nave, pues también la pequeña embarcación marinera que tenían o de pescadores trontollaba y se veían perdidos. Estando Jesús dentro, calmaba la tempestad. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia, en la historia, que Jesús calma la tempestad? Estamos viviendo ante un mundo que realmente es un mundo hostil, un mundo cargado ahora de leyes, de historias, de muchos problemas que decimos, vaya cosa que nos toca vivir. Y miramos a nuestros antepasados y dice, aquella gente vivía más tranquila que nosotros. Pero ¿y los que vendrán después? ¿Cómo van a encontrar ese mundo? Para mí me preocupa que realmente el pueblo de Dios no tenga una conciencia clara de quiénes somos y a quién servimos y de quién dependemos en nuestras vidas. Muchas veces nos viene el desánimo porque no sabemos depender y saber que nuestro capitán es Cristo, que Él dirige nuestra vida, nuestra embarcación, que Él dirige todo movimiento y toda cosa que podamos emprender. ¿Por qué se hunde una vida cristiana? ¿Por qué se hunde un barco, como hemos dicho antes? Y uno de los puntos que me llamó más la atención fue quizá una corriente fuerte, una corriente, y me vino a la mente pues la famosa historia, que yo no sé si es verdad o no, pero al menos en los libros lo ilustran, ¿no? El famoso triángulo de las Bermudas, ¿no? Donde dice que cualquier avión o cualquier barco que pasa por aquella zona se lo traga, ¿no? No sé por qué, pero bueno, yo no ahora voy a entrar en este detalle, pero quizá será alguna corriente, algún remolino o alguna cosa que no tan solamente tiene que ser en este lugar exacto, puede venir en muchas situaciones, venir una corriente, venir un momento difícil, y en ese momento pues la embarcación pierde el control y se deja llevar y puede llegar a la pérdida. Y eso rápidamente vino a mi mente, Señor, es verdad, ¿cuántas veces me dejo llevar por la corriente de este mundo? ¿Cuántas veces he dejado de lado la mirada en la salvación, en la cruz, y he visto la corriente de este mundo y hemos caminado por ella? Si cada uno de nosotros nos analizamos, verás que es verdad. El resultado de muchas vidas, de lo que estamos cosechando hoy en día, es porque hemos andado en una corriente que no era de Dios. Hemos andado, como se dice, en la corriente de este mundo. Si leemos en el libro de Efesios, capítulo 2, veremos exactamente que el apóstol
nos está indicando, Efesios capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, a los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¿Y qué está diciendo todo esto? El resultado de todo lo que te estoy diciendo es que en un momento hemos seguido la corriente de este mundo, y esta corriente nos ha estado arrastrando a una zona peligrosa, donde la embarcación que somos cada uno de nosotros ha tenido el peligro de ser tragada. Y dirás, esto es una mera ficción, es como un cuento. No, estoy ilustrando este cuento o esta historia para que realmente tomemos conciencia que cada uno de nosotros estamos en un lugar de peligro. El océano es muy grande para una pequeña embarcación. El mundo es muy grande, el mundo tiene muchas tentaciones, tiene un escaparate al cual la gente se mira, y no nos damos cuenta de que nosotros somos poca cosa, que si somos algo es por Cristo Jesús. Y mirad, hermanos, qué cosa tan importante es que cuando estamos en esta situación, lo primero que se nos ocurre es decir, ¿dónde estoy? Menos mal que podemos reaccionar en algunas ocasiones y buscar solución, pero ¿cómo podemos retroceder ante una corriente que me arrastra? Veremos más adelante, te lo voy a explicar un poquito más adelante con más detalle. ¿Por qué una vida, un barco, se hunde? Y he dicho el segundo punto que yo tengo anotado aquí: demasiada carga, demasiadas cosas, demasiado peso, demasiadas responsabilidades, demasiada presión. Y para esto, ¿qué es necesario hacer, hermanos? Descargar. Hay personas que están especializadas, en especial la gente que ha estudiado la psicología, que lo primero que te preguntan es, ¿pero usted qué hace? Pues yo es que trabajo en este oficio, hago esto, corto el césped, opero a corazón abierto, hago un montón de cosas. No tengo ninguna especialidad, pero hago de todo, estoy cansado. En la vida cristiana a veces queremos hacer y acaparar tantas cosas que no tocamos ninguna bien, y lo importante es, y vamos cargados, estresados. Es aquella frase que dices, es que estoy saturado, es que ya no puedo más. Queridos, vamos a centrarnos en aquello a lo que Dios te ha llamado. Vamos a centrarnos en aquello en que tú eres útil y te sientes realizado, no en tocar muchas cosas, y no tan solamente en la iglesia, sino también en la vida cotidiana, para que seamos eficaces. La vida se hunde, se estresa una persona porque va demasiado cargada. Cuando yo tuve el accidente, estaba llevando muchas áreas. Aparte de la responsabilidad de la iglesia, tenía el trabajo del campo, de la granja, la familia, que también tiene que tener su dedicación, y la psicóloga, que fui una psicóloga cristiana muy maja,
Dice, ¿qué estás haciendo? Pues hago esto y esto y esto y esto. Dice, para. Céntrate en una cosa y deja que otros lleven esa carga. Estás demasiado cargado. Y le hice caso. En ese momento empecé a soltar cosas y parece que pude remontar. Y esto es ni más ni menos lo que ocurre en nuestra vida diaria, que es que esta embarcación que somos nosotros nos hundimos por demasiada carga. Dice en el libro de los Hechos, cuando estábamos leyendo el naufragio de Pablo, dice en el versículo 18 y 19, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a aligerar. Viendo que estábamos tan cargados, el barco iba tan lleno, que empezamos a aligerar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y luego, un poquito más adelante, en el versículo 28, dice que tiraron el trigo de la nave. Y yo me quedo pensando, que tiren los aparejos de la nave está bien para quitar peso, pero que tiren el trigo no está tan bien. Y me pregunté y pensé, ¿qué es más importante para Dios? ¿Mi vida o el alimento de cada día, por decir algo? ¿Qué es más importante para Dios? Lo más importante no es el trigo, no son los aparejos, no es la embarcación, no son mis circunstancias, no son mis posesiones, no es esto ni lo otro. Lo más importante eres tú, querido. Lo más importante para Dios somos cada uno de nosotros, a lo cual el Señor tiene interés que tu vida no se hunda a través de la corriente de este mundo, a través de tomar demasiadas cargas. Aligera tu carga para servir a Dios con más integridad. Otro de los puntos en que una embarcación puede hundirse, según vemos aquí en el relato de Pablo, en el naufragio, es que dice que toparon con una tormenta no pequeña, no una tormentilla, una tormenta no pequeña. Y dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues en el libro de Hechos, volvemos a los Hechos capítulo 27, veremos en el versículo 20, fíjate que dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Sabes que en el momento en que estamos más ofuscados, que en el momento en que parece que estamos más perdidos, no vemos ni sol ni estrellas? ¿Tú no te das cuenta que en el momento en que estamos ofuscados, todo es oscuro, todo no tiene sentido, no sé qué hacer, no veo la luz, no veo el camino, no sé por dónde pegarla? No viendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esta es la naturaleza humana. Esta es la naturaleza que toda persona tiene. En un momento de desesperación piensa, ya no tengo solución, ahí no hay esperanza, no tengo salida, no sé cómo solucionar ese problema. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido más conveniente no haber zarpado de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto
a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Menos mal que hubo una persona que tenía una relación estrecha con el Señor, y Dios se reveló a él, y en el momento de oscuridad, en el momento en que había desesperación, dijo la palabra mágica que todos necesitamos escuchar. Queridos, queridas, puedes estar pasando una tormenta, puedes estar pasando una dificultad, puedes estar pasando una tristeza, puedes estar en un momento que no ves ni sol, ni luz, ni estrellas, no se ve nada, pero hay una frase mágica. El apóstol Pablo dice: yo confío en Dios. Y es el momento en que más necesitamos tener esa confianza. En ese momento de dificultad, yo confío en Dios. Acoplémonos esto para nosotros, esta confianza: yo confío en Dios. Y el apóstol Pablo tenía esta frase clarísima y trajo ánimo, y trajo que la gente se pudiera animar y levantar y tener esperanza, que es lo que se trata en este día de hoy, en ese momento en que estamos en esta tormenta que nos rodea, en estas dificultades y en estas historias, en esta problemática que estamos viviendo en esta sociedad, y decir: queridos, confiemos en Dios, que Él nos sacará a buen puerto. Confiemos en Dios, que Él sabe nuestra necesidad. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él sabe de lo que nos hace falta. Una tormenta no pequeña. Me acuerdo que veo que Jonathan no está aquí, está arriba con los niños o con la niña, que me contó él, si hay alguien experto en navegación es él. De los que estamos aquí, él sale todos los días con su barca de pesca a pescar. Y dice: papá, ¿sabes lo que me pasó un día? Un día estábamos preocupados porque no llegaba. Y es que en la bahía se formó una tormenta. Y en una de las ocasiones él trató una tormenta en que no ves de aquí a la pared no ves nada, todo es blanco. Y todos los utensilios electrónicos no funcionan. No funciona el teléfono, el GPS, la brújula o lo que sea. No funciona nada. Entonces, desesperado, lo que sea, pues por la intuición voy a salir por allí. ¿Y sabes lo que hacía? Que se alejaba más de la costa. Porque luego cuando amainó, cuando se aclaró, ve que se estaba separando de la costa. Bueno, eso fue una situación. En la próxima que le vino, dice: ya no me pasa igual. Vino una tormenta, se puso todo blanco, lloviendo. ¿Sabéis qué hizo? Tirar ancla, que la nave no se moviera, cubrirse y esperar. Y cuando amainó, elevó ancla y se dirigió al sitio. Es importante parar, no correr, porque vamos a correr quizá en dirección opuesta. Para, medita, ora, confía. Para, medita, ora, confía en Dios, que cuando se aclare vas a ver la dirección que tienes que tomar. No hagamos, me parece que por ahí, me parece que por allá, y si tomar ese camino, porque nos podemos equivocar. Para. Y eso me quedó en la mente. Seguramente él lo explicaría mejor, pero poco más o menos fue algo así. Y en ese momento de oscuridad estamos en mala compañía. En ese momento de desesperación no estamos en el mejor consejo. Y mirar,
Otro punto importante. Hemos dicho que podemos hundirnos por una corriente que el mundo nos traga, nos lleva, por demasiada carga, demasiada ofuscados, por una tormenta, por algo que nos viene fuerte, que no sabemos qué hacer, o también por un peligro de colisión. Un barco puede ir navegando, perder el rumbo o lo que sea, ¡pam!, y estamparse contra otro sitio. Dice en el versículo 29 del 27, dice, y temiendo dar en escollos, o sea, en piedras, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Te he contado que lo primero que hizo fue parar la nave, tirar el ancla y esperar. Pues ellos hicieron lo mismo, temiendo dar en escollos, o sea, temiendo dar en barrancar, tiraron 4 anclas y se esperaron. Pero hay algo importante en esa lección. Podríamos hablar de muchas cosas, pero una de las importantes es que echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Anhelaban que en un momento viniera esa claridad que no tenemos en ese momento exacto. Y echaron 4 anclas. Luego hablamos un poco de estas anclas por encima, aunque muchas veces lo hemos nombrado. Dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Por qué? Porque Pablo había dicho al centurión que había visto que los soldados querían huir de la nave. Los soldados querían huir de la nave. Y Pablo dijo, si estos se van, aquí nosotros vamos a perecer, nos necesitamos todos, tenemos que estar todos. Y el esquife era estas embarcaciones pequeñitas que llevan los barcos para en un momento salvarse cierta cantidad de personas. Dice, si no cortamos esto y lo dejamos perder, no habrá salvación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque mirad, la primera ancla para mí, y que hemos dicho en otras ocasiones, la primera ancla que echaron, de las 4 que echaron, yo quiero resaltar 3, pero son 3 puntos importantes. La primera ancla de nuestra vida ante una dificultad, ante un problema, ante lo que pone aquí que temor de dar con escollo, dice tiraron 4 anclas. La primera ancla siempre será Dios. La primera ancla siempre será Dios. Donde yo puedo agarrarme y estar seguro, siempre será Dios. La segunda ancla, para mí, es la unidad de la Iglesia, la unidad de los cristianos. Separados no podemos hacer nada, pero unidos podremos vencer. Unidos podremos tener la fuerza necesaria y unidos el Señor bendice la unidad y aborrece lo que es la separación. La separación no es de Dios, la unidad es de Dios. Puede haber separaciones, pero bendecidas, que se dice, ¿no? Porque uno tiene que partir para aquí, para allá, lo que sea. Pero ya me entendéis lo que quiero decir, la unidad. ¿Por qué soltaron los esquifes? ¿Por qué cortaron las amarras de las embarcaciones? Porque separados se perdían. Pero dice, corta esto para que nos mantengamos unidos, porque unidos podremos salir adelante. Y esto me habla, queridos, de que en verdad necesitamos la unidad en la Iglesia, en nuestras vidas, en las familias, en los matrimonios, en las relaciones. Necesitamos la unidad, la unidad. Y el apóstol Pablo tenía claro que ante esta dificultad tan grande, solamente en la unidad podían estar seguros. Una cosa importante es Dios, la primera, 2, la unidad, y la tercera ancla que el Señor me puso en el corazón es la Iglesia.
Aunque la iglesia es imperfecta y tenemos un montón de cosas que quizá no hacemos lo correctamente que quisiéramos, aunque la iglesia tiene sus fallos, pero es tan necesaria, es tan bíblica, es tan de Dios, que se acabó el tiempo de los llaneros solitarios. Se acabó el tiempo en que cada uno labra la tierra por donde le dé la gana. Dios ha establecido un orden y ha establecido una iglesia, y esta iglesia es su amada, es su novia. Y nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor, universal. Y cada uno nos ha puesto Dios en un lugar, en un punto geográfico, en un local, en una iglesia, con unas autoridades que debemos de respetar. Y esta es un ancla que me da seguridad. La primera seguridad es Dios. La segunda, que tengo un espíritu de unidad. Tercero, la iglesia a la que respeto, amo y quiero servir. Porque no estamos sirviendo al hombre, estamos sirviendo al Señor. Y esto es importante porque aún con todas las imperfecciones que podríamos nombrar, yo no quiero nombrar ninguna porque somos pluscuamperfectos, entonces podríamos llegar a un punto y decir, bueno, esto no me gusta o me gusta menos, pero ¿cuál es la responsabilidad de cada uno? ¿Cuál es el lugar donde Dios te ha llamado? ¿Cuál es el punto en que Dios quiere que te hagas fuerte? Aleluya. Estamos navegando. Y había un punto que me lo he pasado, pero para mí es súper importante. El apóstol Pablo dice que llegó un punto en que dice, bueno, el Señor me ha revelado que no morirá nadie de los que estamos aquí en la embarcación. Dios me ha dicho que va a guardar la vida. Pero aún y con todo, dice, es que ahora no sé en qué versículo está, dice, aún y con todo es necesario que demos en una isla. O sea, tenemos la confianza de que Dios nos salva, nos libra, nos guarda, nos protege, pero es necesario que demos en alguna isla. Y tú dirás, a mí me hizo pensar esto. Yo confío en Dios. Y ya está, ni busco trabajo, ni me preocupo de nada, yo confío en Dios, me caerán los jamones de arriba, todo va a ir bien. Tú confía en Dios y busca trabajo. Tú confía en Dios y ponte manos a la obra. Tú confía en Dios y sé útil en la iglesia. Tú confía en Dios y agárrate a las promesas del Señor y haz lo que a ti te toca hacer. Porque Dios hace todo lo imposible que nosotros no podemos hacer, pero a ti te toca y a mí me toca hacer lo posible. Y en este versículo decía, mira, Dios me ha dicho que Él nos salva, pero tenemos que encontrar una isla. Habría podido decir, mira, Dios nos salva, nos relajamos, nos quedamos ahí en la barca y a ver qué pasa. No, Dios nos salva, pero busquemos una isla. Busquemos una isla para poder pasar el invierno. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en este relato de este naufragio? Hay tantos puntos importantes, hay tantas cosas en que nosotros tenemos que tener la claridad y saber, hermanos, que aunque estemos en un mundo donde el agua nos rodea, donde el agua nos invade, donde los problemas están ahí, sabemos, seguros, que no nos hundiremos mientras el agua no entre. Pero si dejamos que entre el agua, nos vamos a pique. Quiero resaltar y ir terminando con una anécdota muy sencilla, pero que ilustra realmente
lo que te estoy diciendo. Estas anécdotas que usaban los viejos predicadores, con la edad del tiempo de Del Vecchio, el tiempo de mi padre, cuando estaban en el evangelismo, en aquel fuego, eran anécdotas muy sencillas que yo las encuentro y dice, ¿y eso? Pues eso daba un toque. Había tanta hambre, tanta sed, tanta credulidad, que dice que se cuenta de un barco, como estamos navegando, se cuenta de un barco que dice que tuvo una fisura en el casco, en la parte viva. ¿Parte viva cuál es? La de abajo. La parte viva tuvo una fisura. Dice, bueno, nos vamos a pique, esto va entrando el agua, no llegaremos al puerto, aquí tenemos que hacer algo. Y el capitán dice, vamos a formar a la tripulación, venga, todos arriba al casco. Necesitamos un voluntario que se tire al agua y que tape la brecha. Hombre, pues no salía nadie. Que se tire que se tire él. Pero es que si no se tiraba nadie, morían todos. Entonces dice la historia que salió el hijo del capitán. Dice, yo me tiraré. Y el padre se quedó, mi hijo, justamente mi hijo. Pero dice, yo me tiraré. Se tiró el hijo y con su cuerpo tapó la brecha y llegaron a buen puerto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué me está ilustrando esto? Que mi Papá Celestial mandó a su Hijo Jesucristo a tapar la brecha. El agua que me entraba, lo que me mataba, lo que me perdía, tapó la brecha de mi embarcación y ahora puedo llegar a buen puerto por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si hay algo importante en esta vida, es que el Señor mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos por su gracia, por su amor, por su dedicación, por su sacrificio. Hermanos, no echemos de menos, no tengamos en poco el sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros. Estamos ante un mundo de tentaciones y de cosas y de problemas, pero el apóstol Pablo dijo, yo confío en Dios. Quiero que te quedes en esta mañana con esta esperanza de que confía en Dios. Confía en Dios. Pero es necesario que encuentres una isla. ¿Me entendéis? Tú confía en Dios y tenemos que confiar en Dios, pero no pares de buscar solución también en cuanto tú puedas, en cuanto nosotros tenemos la fuerza, tenemos que andar, tenemos que caminar, tenemos que buscar, tenemos que hacer, que Dios hará lo imposible. Amén. Pues me gustaría terminar, hermanos, que os quedarais con este sentir que me vino a mí a la mente, no sé por qué, cuando leí esta frase, digo, aquí hay un filón. ¿Por qué? Porque en realidad el barco se hunde por el agua que le entra. Así que, hermanos, me gustaría orar por vosotros, que cada uno de nosotros nos pongamos a bien con el Señor si tenemos alguna cosita que no funciona, que vemos que la brecha está ahí, que está abierta, a poner solución. Amar al Señor sobre todas las cosas, amar la unidad de la Iglesia, es un ancla que nos da seguridad. Y amar también a la querida Iglesia, aunque es imperfecta, pero buscar al Señor, la unidad, la Iglesia.